Muy buenos días a todos ustedes. Les habla Jaime Canales Toledo y estas son un programa, un propósito de grabación que le he puesto luz para revelación a todas las naciones. Y doy gracias a nuestro Padre Eterno y Todopoderoso por concederme este grande beneficio, poder hablar, de poder anunciar, de poder enseñar, por medio de Yahshua HaMashiach, su Hijo amado, su eterno Redentor, nuestro Redentor, nuestro Melech, Rey, que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre y está sentado a la diestra de nuestro Padre. Doy gracias por su Ruach, su ángel, el Espíritu de nuestro Padre, Espíritu Santo, por estar guiándonos y enseñándonos para que nosotros podamos enseñar. Gracias, Padre, en el nombre de su Hijo amado. Y doy gracias por esta instancia. Los saludos a todos con un abrazo y aquí estamos para poder hablar de su Torá, de su preciosa y eterna Torá, palabra eterna y gloriosa, palabra de vida eterna. Así dijo Yahshua, que sus palabras que salían de su boca son la vida del Espíritu, son Espíritu y vida, es la vida del Espíritu. Amén. Y este día quiero mencionar algo que ha estado sucediendo en el ámbito secular, humano, que yo así lo considero y conforme a las Escrituras, no porque sea un pensamiento o una frase que ha salido de mi boca inventada por mí. No. Yo lo que voy a mencionar es algo que está sucediendo dentro de un contexto metodológico corporativo, no conforme a las Escrituras. No. Pero sí lo vamos a ver por las Escrituras, porque las Escrituras nos tienen que dar la respuesta a todas las cosas. Aquí está concentrado toda la voluntad de nuestro Padre por medio de los escritos. Y su Ruach y su ángel, conforme a lo que aparece, está registrado en el libro de Juan, en el capítulo 14, verso 16, y bien dijo Yahshua, bien dijo el Hijo de nuestro Padre: es necesario que yo me vaya para que mi Padre envíe su Espíritu, su ángel, en mi nombre, para que el Espíritu de nuestro Padre os guíe a toda verdad. Él enseña todas las cosas y Él recuerda todas las palabras de Yahshua, todas las palabras de nuestro Padre eterno por medio de su Hijo. Y está establecido y nadie lo puede modificar. Está claro lo que dice. Es por eso que yo voy a hablar primeramente sobre una situación que está pasando, ¿no es cierto?, en lo secular congregacional, en diferentes contextos congregacionales seculares, que para mí son seculares, son obras del mundo. Usan un nombre, usan una metodología para justificar sus actos, sus propósitos. Porque vemos a ellos y nos podemos colocar en las Escrituras y no cuadra. No cuadra. No calza. No calza ninguno de estos hombres. No. El único que puede asimilarse a la semejanza es aquel que ha nacido de nuevo, es aquel que ha sido sepultado y ha sido plantado en los atrios de nuestro Padre, y sus frutos van a ser verdaderos. Sus frutos van a ser conforme a las Escrituras. Y así es. Bueno, menciono. Están haciendo salió a la luz una situación de una corporación grande que está aquí en Chile, que tiene
muchos seguidores, y esto no es de ahora nomás, es de muchos años. Muchos años. Todos los líderes de este contexto, ¿no es cierto?, son una tradición muy antigua que se llama la Iglesia Metodista Pentecostal. De esta Iglesia Metodista Pentecostal también salió una rama que se llama la Iglesia Metodista Unida Pentecostal. Y bueno, y esto sucedió no hace muy pocos años, la historia bien lo dice, muchos conocen al obispo Umaña, muy reconocido, muchos años dirigiendo esta congregación metódica secular, que yo la encuentro secular, no es del reino de los cielos, es secular. Todos hablan del obispo Umaña, que era un hombre, ¿no es cierto? Yo no lo conocí personalmente, pero dentro del concierto yo me informé de varias cosas, ¿ok? Porque participé también un tiempo sobre a una persona que salió de esta realidad. Bueno, el obispo Umaña fallece y se produce una suerte de poder, de disputa, por el gobierno de este contexto, entre el obispo Vázquez y entre el obispo Carlos San Martín. Y se produce una disputa, ¿no es cierto?, animal, carnal y diabólica por el poder de este gobierno, como cualquiera, ¿no?, como lo usan en diferentes lugares que podemos ver las noticias, cómo se disputan el poder. Aquí es algo muy semejante. Y bueno, dentro de esa disputa quedó, ¿no es cierto?, ganó esta disputa, esta pelea, esta riña indecente que podemos llamarlo. Fue una riña indecente. ¿Por qué? Porque está dentro de una condición humana. Y el obispo Vázquez quedó ahí, y el obispo San Martín salió de ahí y crea otra congregación que se llama la Metodista Unida Pentecostal, que también creció. Y yo conozco a esas dos realidades. Las dos realidades, al principio, a mí muchas cosas no me cuadraban, porque yo observaba y no me cuadraban, aún estando yo también en grado de ignorancia. Y pasaron los años, el obispo Vázquez falleció, el obispo Carlos San Martín falleció, y sigue esta línea. Y después del obispo Vázquez, ¿no es cierto?, dentro de la Iglesia Metodista Pentecostal, aparece un obispo, ¿no es cierto?, Durán. Y que se ve, ¿no es cierto?, a simple vista muy así, hablando muy suave, muy con cara así para el lado, tratando de aparentar quizás, ¿no es cierto?, una actitud. Pero quiero decirles a ustedes que conforme a las escrituras nos tiene que mostrar todas las cosas, todo. Pero vuelvo a reiterar que si la escritura se encarga a todos los contextos tradicionales, metodológicos, doctrinales, corporativos, seculares, que para mí son seculares porque al fin y al cabo ellos lucran con esta situación. Las escrituras, ¿no es cierto?, separan lo que es con lo que no es. Y está claro. Y no hay para qué armar mayores argumentos, sino que el que vive esa realidad está viviendo en la carne. Conforme a la escritura, no existe. Conforme a las Sagradas Escrituras, separa lo que es con lo que no es. ¿Me entienden? Así lo dice la escritura. Separa lo que es con lo que no es. Porque nuestro Melech, él habló clarito, dice, por los frutos los conoceréis. Por sus frutos. ¿Ok? Entonces las escrituras es la que nos tiene que enseñar, guiar, los que nos tiene que hablar, nos tiene que corregir, lo que nosotros realmente como pensamiento, no, la escritura establece el orden de las cosas. Bueno, el tema de este personaje
que lo encuentro yo, ¿no es cierto?, también burdo y indecente, que así ya lleva varios años en este poder, recibiendo dinero, ¿no es cierto?, a caudales, y que le encontraron un patrimonio sobre 1.000 millones de pesos. Bueno, a lo mejor muchos de estos adherentes ahí que están, ¿no es cierto?, en la cúpula, que me parece que es muy parecida a la que pasa ahí en Venezuela con Nicolás Maduro, son los que rodean, ¿no es cierto?, porque se benefician de este tema. Se ve algo muy parecido, una defensa corporativa, no, este es nuestro líder, y conforme, y hablan en la carne, no entienden, sino que defienden una corporación secular que no proviene del reino de los cielos, no proviene. ¿Por qué? Porque si revisamos a estas personas, ¿no es cierto?, de lo que se está pasando, hay una cosa que no cuadra. Nuestro Melec no necesitó recursos, ni hacer ninguna chequeñuela. Cuando había que pagar, le dice, ¿no es cierto?, al apóstol Pedro, ve a la orilla, vas a encontrar un pez, y sáquele dentro de la boca, ¿no es cierto?, y paga por ti y por mí. Entonces todos estos no conocen las Escrituras, viven una metodología, no entienden, no le ha sido revelado. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. ¿Ok? Y eso es la realidad. Entonces, a lo mejor van a seguir investigando y van a seguir encontrándole cosas, ¿no es cierto? Pero esa es una realidad y yo observo, claro, es una realidad secular del mundo, y él está viviendo, ¿no es cierto?, algo que no corresponde al reino de los cielos, sino que corresponde a otro espíritu, a otra realidad, para que se entienda. ¿Ok? Dicho esto, las Escrituras nos tienen que ahora hablar sobre esta situación. ¿Para qué? Para que todos nosotros, ¿no es cierto?, todos nosotros, porque este llamado de la palabra, el mensaje del Hijo de nuestro Padre, que aparece ahí en Marcos capítulo 1, verso 14-15, después que Juan fue encarcelado, vino Yahshua HaMashiach anunciando las buenas nuevas del reino de los cielos, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y obedecer el Evangelio. Creer, ahí le pusieron creer, es obedecer. Obedecer del mensaje, lo que se está oyendo. ¿Ok? Entonces, conforme a las Escrituras, nosotros todos tenemos que tener un entendimiento. Ahora, la persona que no ha nacido de nuevo puede tener un pensamiento racional en el sentido de un entendimiento humano, de un juicio humano. No todos los que hacemos, ¿no es cierto?, un comentario conforme al mundo, claro, el mundo viene y opina que esto no corresponde, pero si nosotros vemos en todas las áreas de este mundo, en todas hay corrupción. Y esto no lo digo porque a mí, sino que por lo que se escucha en todo el orden de las cosas seculares de este mundo. Desde los gobiernos, de las instituciones, todo hay corrupción. En todas las empresas, en todas las personas. ¿Por qué? Porque son gobernados por un corrupto. Y ese corrupto es un corrupto espiritual. ¿Por qué digo la palabra corrupto para que se pueda entender? Son gobernados por un personaje que ingresa, ¿no es cierto?, ahí en el tiempo de Génesis, en los relatos de Génesis, a través de Eva y Adán. Y se produce, ¿no es cierto?, un cambio de gobierno. Porque el que gobernaba a Adán y Eva es el reino de los cielos. Pero nuestro Padre le dijo, no le pongas atención, oído a ese, porque comer era ponerle atención. Cuando Yahshua habla ahí en Juan, el que no come y no bebe mi sangre, está hablando del oír y hacer. Entonces, ¿qué es lo que dijo? ¿Le dijo el enemigo? Este personaje,
este condenado que estaba. Entonces entró la condenación a través. Y todos los hombres fueron constituidos, condenados y corruptos. La corrupción, estoy hablando de la corrupción como gobierno de sus vidas. Entonces, todos los que están aquí, ¿no es cierto? Yo ahora voy a hablar por las Escrituras. Por eso nuestro Padre ahí a Nicodemo le dice, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para poder ver. Entonces, todos los que están aquí, ¿no es cierto?, están ciegos. Todos los que están viviendo esta realidad están ciegos, no saben lo que están haciendo. Y tienes que nacer del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de los cielos. Dios, no cualquiera puede entrar. No cualquiera puede ser plantado en los atrios de nuestro Padre, como lo dice en Salmos capítulo 1. No cualquiera, sino que aquel que oye. Entonces, en Juan capítulo 1, versos 2 y 13 lo dice. A todos los que oyeron, los que recibieron, retuvieron este mensaje, nuestro Padre les dio la potestad de ser llamados hijos, ¿vio? Y los aparta. Estos son mis hijos, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de nuestro Padre eterno. Y son sus hijos. Y como nuestro Padre es Kadosh, en hebreo es santo, no hay maldad en él, sus hijos, ¿no es cierto?, tienen que nacer de nuevo por la palabra y empiezan, ¿no es cierto?, a brotar frutos conforme al reino de los cielos y no conforme a este mundo. Es por eso que Yahshua empieza a hablar ahí en Mateo capítulo 7, por los frutos los conoceréis. No se puede cosechar de un árbol malo frutos buenos, no. Y no se puede cosechar de un fruto malo o bueno diferentes frutos, no. Del bueno no se puede cosechar lo malo y del malo lo bueno, no. Porque cada árbol se conoce por su fruto. ¿Por qué? Porque si fuiste plantado en los atrios de nuestro Padre no se relaciona con él y no hay ninguna tiniebla en él. Entonces, nuestro Padre te concede el beneficio de la salvación y la vida eterna y te santifica y te planta y empiezas a vivir conforme a la Torá y no conforme a doctrinas corporativas. ¿Se entiende? Las Escrituras nos tienen que traer luz. Ahora, hay una diferencia entre el que ha nacido de nuevo y el que vive metodológicamente. El que se dice, ¿no es cierto?, que yo creo en Jesús, que yo creo, ¿no es cierto?, en los apóstoles, yo creo en la palabra, ya. Y han salido ciertos hombres ahí dando algunos comentarios y que calzan bien con lo que estaban diciendo, claro. Porque todos los hombres que son llamados a un servicio son llamados conforme a la voluntad de nuestro Padre, pero los frutos se van a notar si son llamados verdaderamente de nuestro Padre. Porque ellos dicen, no, yo recibí un llamado para cumplir una función, pero después en a largo plazo se ve quién es y quién no es. La palabra misma se encarga para decir quién es y quién no es. ¿Ok? Como bien dijo nuestro Melech a un discípulo. Yahshua, maestro rabí, ¿me permite ir a enterrar a mi padre? Y Yahshua le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y ven en pos de mí. Mire lo que le dice. ¿Por qué no explican ese texto? ¿Por qué no lo explican? Porque no tienen entendimiento ni comprensión. Porque todos los que viven metodologías humanas dentro del ámbito de aquí humano no han nacido de nuevo y todavía están muertos en sus delitos y pecados. Entonces viven una corporación metodológica. Y esta corporación metodológica que ellos profesan no tienen poder contra los apetitos de la carne. ¿Por qué? Porque los apetitos de la carne son mayores de sus actividades metodológicas en poder. Por eso dice no tienen poder. ¿Por qué? Porque el que está dentro es más poderoso que esa actividad metodológica. Y el que está dentro, que es corrupto, te va a llevar a
te va a corromper y te va a llevar, ¿no es cierto?, a hacer cosas que no corresponden. ¿Se entiende? Es por eso que nuestro Padre establece un medio, una metodología gloriosa, que primeramente es pura, que viene del reino de los cielos, que la sabiduría, que el conocimiento del reino de los cielos por medio de su Hijo. Y Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad del reino de los cielos. No un entendimiento de verdad conforme a una metodología. ¿Por qué? Porque esa verdad que proviene de un concepto humano no tiene poder, no es la verdad, sino que la verdad gloriosa que proviene del reino de los cielos primeramente es pura. Entonces, esa persona que dice que habla verdad conforme a las escrituras, hay que ver qué grado, hay que observarle. La escritura se va a encargar. O a corto, mediano y largo plazo se va a notar. Entonces, el apóstol, en el libro de Colosenses, y antes del libro de Colosenses, quiero hablar sobre textos gloriosos. Ahora, estos textos que yo estoy hablando, para quien me escuche secularmente, que vive, ¿no es cierto?, una metodología congregacional, doctrinal, corporativa, pueda oír, nuestro Padre le conceda el oír. Por eso Yahshua decía, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu. ¿Por qué está diciendo? Porque hace la separación, porque tiene aquel que no ha nacido de nuevo, sus oídos son carnales, no va a entender la voz del Espíritu. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu está diciendo. Y nuestro Padre conceda el despertar el Espíritu para que Él pueda entender y haya una reacción y una determinación. En Gálatas capítulo 6, del versículo 15, aquí está hablando cosas muy interesantes. Porque en Masías Yahshua, ni la circuncisión vale nada, ni una metodología, ni la incircuncisión, ni también esa metodología de la realidad de los gentiles, ni la realidad de la circuncisión, ni de la incircuncisión, ni la circuncisión, nada vale. Sino que una nueva creación. Y aquí hay que apuntar, por eso vuelvo a decir, aquel que no ha nacido de nuevo, en este orden del reino de los cielos, va a poder experimentar la gloria del reino de los cielos. Antes, no. Es por eso que ahí también en el libro de Corintios, si usted va a revisar con diligencia, en Primera de Corintios, Primera de Corintios capítulo 7, del verso 19 en adelante, también dice así, miren. También dice así. Primera de Corintios, capítulo 7, del versículo 19 en adelante. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de nuestro Padre, Elohim. ¿Ya? Ya. O sea que la nueva creación se va a sujetar a los mandamientos. ¿Vio? Entonces, aquí hay luces. El apóstol está aquí en Corintios y también habla en Gálatas, pero en Colosenses habla en relación a lo que yo estoy mencionando hoy aquí, sobre este tema de estas personas que viven una metodología. Miren, y aquí está claro lo que está hablando nuestro consiervo, el apóstol Pablo. Porque muchos también endiosan. El apóstol Pablo fue llamado como siervo. Cumple un rol apostólico de importancia, pero es un siervo guiado por el Ruach, por el Espíritu Santo, para hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, no formas corporativas aquí en la tierra. Y lo voy a leer del capítulo 2, del versículo 8 en adelante. Y pongamos atención, por favor.
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Mashiach. ¿Vio? Y aquí está la diferencia. ¿Vio? Pongamos atención. Tradiciones de los hombres. Congregaciones corporativas tradicionales guiadas por los rudimentos del mundo y no según Mashiach. Verso 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Dónde? Mashiach. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad, Mashiach. Él, el que gobierna ahora nuestras vidas y nos guarda de toda corrupción. El que ha nacido de nuevo ya no reconoce la corrupción, pero lo guarda de la corrupción. El que ha nacido de nuevo ha sido lavado de la corrupción, pero la corrupción está en este mundo y Él nos guarda de la corrupción. En Él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, ¿vio? No esa que se hacía tradicional. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, ¿vio? Al echar, ¿no es cierto?, aquel corrupto, al condenado, lo sacó. En la circuncisión de Mashiach, ¿dónde? En su muerte y su resurrección. Así tanto tú y yo tenemos este acceso de la misericordia de nuestro Padre para participar del reino de los cielos. Permiso. Y lo que dice ahora el verso 12. Sepultados con Él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con Él. ¿Vio que tenemos que ser sepultados? Ir al sacrificio de nuestro Melech, pero al haber resucitado. O sea, muchos no han resucitado porque siguen viviendo una corrupción, una vida metodológica, animal, carnal y diabólica. Sepultados con Él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de nuestro Padre Elohim que le levantó a los muertos, ¿yo? Y mediante la fe, mediante la obediencia nosotros somos levantados si obedecemos este mensaje. Y a vosotros, aquí está hablando, ¿no es cierto?, a todos, y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿vio? Todos nosotros estábamos muertos y éramos incircuncisos, nos dio vida. Ah, o sea que estábamos muertos. ¿Entiendes o no? No, pero que yo igual estoy hablando, aquí me veo que estoy enterito, vivito y colgando, como dicen. No, aquí dice la Escritura que tú estabas muerto juntamente con el condenado, porque el corrupto que entró allá en Adán, él es la muerte. Y lo está identificando porque si ese está en ti, todavía estás muerto tú, aunque participes en un contexto metodológico corporativo. Porque si es presidente de una corporación y está muerto y el corrupto lo gobierna, va a hacer cosas que no corresponden, porque lo va a guiar y lo va, ¿no es cierto?, a dirigir, porque es más poderoso. Esta muerte es más poderosa que toda doctrina metodológica. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Y Él nos perdona. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en el sacrificio del madero. Y despojando a los principados y las potestades de dentro de ti, los despojó fuera, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en el madero. Por tanto, dice, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas y días de reposo. ¿Vio? Entonces, ahora se justifica por medio de la obra el que tú puedas celebrar en el Espíritu como una nueva creación las fiestas solemnes, las lunas nuevas, los días de reposo. ¿Vio? Aquí lo está hablando. Bueno, verso 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo, la congregación es de Mashiach. ¿Cómo se llama la congregación? ¿Cómo se llama el cuerpo? Mashiach, Yahshua HaMashiach. Nadie exprime de vuestro premio afectando a humildad y a culto a los ángeles, ¿no es cierto?
entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, ¿yo? Cualquier corporación ya habla, pero no se sujetan a Mashiach, no se sujetan al reino de los cielos, sino que viven metodología. No haciéndose de la cabeza en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da nuestro Padre Elohim, ¿vio? Pues si habéis muerto con Mashiach en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿fuiste sepultado? Y si fuiste sepultado, fuiste resucitado, vas a ser plantado en los atrios de nuestro Padre. Pues si habéis muerto con Mashiach en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo sometido a preceptos tales como no manejes ni guste, conforme a rudimentos de metodologías humanas. A eso se está refiriendo. Mira lo que viene. Dice, tales como no manejes ni guste ni aun toques, en conformidad de mandamientos y doctrinas de hombre, ¿vio? Corporativa, como evangélica, metodista, pentecostal. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría y en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra el apetito de la carne. ¿Vio? Capítulo 3 de Colosenses. Si pues habéis resucitado con Mashiach, si fuiste resucitado, buscad las cosas de arriba donde está Mashiach sentado a la diestra de nuestro Padre. Poned la mira en las cosas de arriba y no las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Mashiach en Elohim. ¿Vio? Ahí estamos viviendo, no en este mundo, porque la oración de Juan capítulo 17, nuestro Melech ruega a nuestro Padre, ellos están en el mundo, pero no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Guárdalos del mal, guárdalos del corrupto. Pero nosotros fuimos libertados porque el corrupto trae seducción y tentación. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Mashiach, en Elohim. Cuando Mashiach vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, avaro, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Elohim viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora, aquí quiero hacer una salvedad. Está hablando de los hijos de desobediencia, de los que, ¿no es cierto?, está hablando de su pueblo aquí también, porque su pueblo fue plantado. Es por eso que el apóstol Juan proclama, dice, que el hacha está puesta a la raíz de todo árbol, porque todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego, en el infierno. Está hablando de su pueblo, que ellos fueron plantados. Entonces aquí Yahshua habla en Lucas capítulo 6 del verso 43, 44, 45 sobre los árboles. Y en el capítulo 7 de Mateo también habla, por los frutos los conoceréis. No se cosecha higo de los... Si hay que ver, y ahí lo está hablando nuestro Melech. Entonces, yo no voy a juzgar a estas personas. Están viviendo una realidad. ¿Y esa realidad cuál es? Es una realidad corporativa, metodológica, en conformidad de mandamientos y doctrinas de hombre. Pero no Mashiach. No han nacido de nuevo. Ellos no han sido sepultados porque su vida, su alma está gobernada por el corrupto y esa corrupción va a aparecer. El corto, mediano y largo plazo. Va a aparecer. Yo voy a colocar aquí un ejemplo, amados. Un ejemplo que se dio en dos respuestas. Porque se escuchó la respuesta de este hombre, que están hablando Durán, y lo habló de una forma, ¿no es cierto? Así que él se nota en sus palabras y en su tono. Es como nosotros podemos ver a cualquier otro y digo, a mí no me interesa si hablan, yo no estoy ni ahí. Así de una forma carnal.
Y se notó al tiro, mientras él hacía su predica y hablaba, porque hablemos, que oremos por las naciones, por el presidente Piñera, para que, con una falsa actitud de piedad. Porque después apareció el verdadero. No investigue, ahí ya sacó su voz. Y hay otro que sacó su voz, que ese está fuera, para mí, pero está fuera, quiero colocarlo como ejemplo. Cuando estuvo aquí ese cura, que yo le llamo un cura, un hombre, Francisco, ¿no es cierto?, que gobierna a los católicos, en el norte, cuando le preguntaron por el obispo Barro, fíjense su reacción, fíjense. Cuando se trata de hablar algo, sí, que espero que todos se pongan de acuerdo, pero cuando salió ahí, el día que me traigan una prueba, y sacó su carácter el hombre perverso que está dentro. El día que me traigan y pues por eso que sus asesores le dijeron, venga a rectificar al tiro esta cuestión, porque usted se demostró tal como es. Así le dijeron, usted se demostró tal como es, porque después cambia. Sí, esperemos que estas naciones se pongan de acuerdo y oremos por lo que están. Pero después cuando hay una cosa que aparece, ¿no es cierto?, el hombre, ¿no es cierto?, verdadero, el corrupto que está dentro. Y habla, ¿no es cierto?, el día que me traigan una prueba contra el obispo Barro, ahí voy a hablar. Y ahora tuvo que hablar, pues, reconocer. Entonces, la palabra, la preciosa y eterna palabra, como lo dijo el rey David, el ungido de nuestro Padre. Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu preciosa palabra y lumbrera para mi camino. Ahí está. Y todos tenemos que ser plantados en la Torá. Él es la Torá. Todo lo que salió de la boca de nuestro Padre, todo es glorioso. Por eso Yahshua, el Hijo de nuestro Padre, cuando fue llevado al desierto en el inicio de su ministerio, le dice al enemigo. ¿Por qué? Porque nuestro Melech, el Hijo de nuestro Padre, vino a deshacer toda la obra del enemigo desde el principio de la creación. Empieza a deshacer toda su obra perversa. Escrito está, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de mi Padre el hombre vivirá. La Torá salió de la boca, inspirada. ¿Vio? Entonces, todos estos, lamentablemente, están viviendo esta situación y si yo puedo dar una opinión, es razonable que estén viviendo esto, porque es una realidad en conformidad de mandamientos de hombres, es una doctrina humana. Usan un nombre, ¿no es cierto? Usan a Jesús. Y si nosotros los vemos, ellos se reúnen el día domingo. Y muchos comentarios por ahí que aparecieron, y algunos comentarios de una persona que yo escuché y dijo, no, esto se parece mucho a la Iglesia Católica. ¿Vio? ¿Por qué? Porque es una rama de la Iglesia Católica. Es lo mismo, es una metodología en conformidad de mandamientos y doctrinas de hombres. No es la doctrina, la sana doctrina que proviene del reino de los cielos, que primeramente es pura, benigna, llena de buenos frutos conforme al reino de los cielos, no conforme a frutos humanos, sino que fruto de la nueva creación, la nueva criatura, la que fue sepultada y fue resucitada y fue plantada en los atrios como árbol verdadero. Es por eso que nuestro Melech le habla a la mujer samaritana, que mi Padre está buscando verdadero, porque no sé, aquí ya no se va a adorar en el monte de Samaria, donde estás tú, a la samaritana en el capítulo 4 de Juan, ni en Jerusalén, sino que mi Padre anda buscando a verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu, nacido o no, y en verdad conforme a la Torá. ¿Vio? Conforme a la palabra verdadera. Yahshua lo dice en Juan capítulo 17, verso 17. Santifícalos en tu verdad. Está orando por los apóstoles. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra, lo que sale de tu boca. Lo que sale de la boca de nuestro Padre eterno es verdadero y poderoso para romper todas metodologías, todos los engaños, todas las inmundicias.
Pero no se olviden que nuestro Padre resiste a los soberbios. Entonces ahí empezaron a hacer llamados. Apareció un pastor, apareció un obispo de otro lado diciendo, pero hay uno que dijo, si ustedes ven esos frutos, salgan de ahí. No, así lo dice las Escrituras. Aquel que ama a nuestro Padre, verdaderamente quiere vivir, ¿no es cierto?, en una vida conforme al reino de los cielos, salga de ahí. Pero tiene que entrar en una metodología, conforme a las Escrituras, nacer de nuevo, ser sepultado, ser resucitado y ser plantado en los atrios, para ser verdadero. Es por eso que nuestro Padre eterno y misericordioso lo dice bien claro en Juan capítulo 3, verso 16 en adelante, porque de tal manera nuestro Padre amó al mundo, que Él ha dado a su Hijo unigénito, con este plan de restauración gloriosa, para que todo aquel que cree, vale decir que le obedece, no se pierda más, tenga vida eterna. Y todos los que están ahí, todavía no pasan por este proceso. Pueden hablar de este texto, pero no han vivido, no han nacido de nuevo, viven una metodología. Y una metodología animal, carnal y diabólica conforme a doctrinas. Colosenses capítulo 2 del versículo 8, ¿no es cierto?, hasta el capítulo 3, versículo 4. Pongan atención. Ahora cualquiera puede ir a leerlo y tomarse, ¿no es cierto?, un juicio, pero también está sujeto a condenación si no se arrepiente y no obedece. Por eso dice Yahshua en Lucas capítulo 6 del versículo 46 en adelante, ¿por qué me dices, maestro, rabí, como voy a mencionar ahora otro, por qué me dices Jesús y no haces lo que yo te mando? ¿Yo? Porque todos los que están ahí viven en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, metodologías de hombre, no conforme a la revelación, no conforme al entendimiento y comprensión de la Torá. Yahshua les abrió el entendimiento después de su resurrección a sus discípulos. ¿No sabéis que todo lo que estaba escrito de mí, conforme a la Torá de Moisés, los profetas y los salmos, yo soy el cumplimiento? Y les abrió el entendimiento para que comprendiesen. Se cumple lo que dijo Daniel en el capítulo 12. Los entendidos comprenderán. Le abrió el entendimiento para comprender. Los entendidos, palabra profética en el cumplimiento de Yahshua. Pero como no conocen las Escrituras, no han nacido de nuevo, no son verdaderamente hijos, no van a entender y no van a comprender. Por eso es razonable lo que está pasando. Pero conforme al juicio del mundo, claro, el juicio del mundo condena de inmediato. ¿Qué están haciendo? Mira, los otros que están ganando, estos sinvergüenza y ladrones. Y si es verdad, pues está bien, es comprensible lo que hablan, haciendo juicio por el tema. Porque no corresponde, pero aún así, todo el que está hablando también está sujeto al amor de nuestro Padre. Arrepiéntete y obedece al Evangelio, a las buenas nuevas del reino de los cielos. Es para todos los hombres, porque de tal manera nuestro Padre amó al mundo, a todos los hombres, que Él ha dado a su unigénito para que todo aquel que en Él le obedece no se pierda más, tenga vida eterna. Porque no envió nuestro Padre a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. El que en Él cree o lo obedece es salvo. Pero el que no cree ya ha sido. El que lo obedece, la condenación le es quitada de adentro. Al condenado lo sacan. Pero el que no lo obedece, el condenado permanece. O sea, y sigue siendo en condenación. Sigue viviendo en condenación. Así que, para que podamos ir entendiendo y conociendo, me permití hablar de este tema para todos. Todos los hombres están sujetos a la proclama de las buenas nuevas del reino del cielo. Todas estas corporaciones, partiendo, ¿no es cierto?, como un poco la más antigua,
en relación a corporaciones, a tradiciones de hombre y mandamientos de hombre. Hablemos de la Iglesia Católica y todas las ramas que vienen después. Todas, este llamado es para todos, y aquellos que no participan también. Porque todas estas congregaciones, nuestro Padre no se identifica con una de ellas, sino que se identifica a través de la cabeza, Yahshua HaMashiach, su Hijo, y lo dice. Él es el cuerpo, Él es la cabeza. ¿Y cómo se llama la congregación? ¿No es cierto? Los llamados, los que son santificados, la congregación de los santos en luz. Porque en el mundo, ¿qué es lo que había? Oscuridad. Yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy. Y tienen que pasar, ¿no es cierto?, a ser sepultados y ser resucitados para ser plantados, y te conviertes en luz. Que nuestro Padre les conceda a todos el beneficio de poder conocer, entender y comprender su buena voluntad, la que es agradable y perfecta. Pongamos atención. La buena voluntad de nuestro Padre, agradable y perfecta para todos nosotros. Para todos. Así que estén muy bien y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Saludos y bendición para todos.